actividades em, a cargo del señor Juan José Carracedo Navarro. Don Juan José es ingeniero industrial, químico del Instituto Tecnológico de Celaya, posee una maestría en educación con especialidad en física del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una especialidad en matemática de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, desde 1989. Su labor profesional ha sido reconocida con varios premios, menciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, don Juan José, le cedo el espacio, tiene 20 minutos para hacer la presentación de su proyecto y luego abriremos un espacio de unos 10 minutos para consultas y comentarios. Muchas gracias, Marcela. Con mucho gusto. Muy bien. Bien, buen día. Yo lo que les quiero proponer esencialmente es el uso. Todos estamos en una época donde el chat GPT y la tecnología es un espacio son herramientas que casi nos obligan a trabajar. Sin embargo, en los cursos que nosotros damos en el Tecnológico de Monterrey, es muy socorrido, pero muy socorrido que cuando se presentan los exámenes de más peso, exámenes que tienen un peso de a veces hasta 50% de la materia, el alumno recurra al chat GPT o ayudas tecnológicas. A veces no es ni siquiera tan noble como el chat, sino es a comunicarme con alguien y que me resuelva mi problema. Y nos hemos enfrentado a esas situaciones de manera desastrosa si el profesor, sobre todo, no se da cuenta o navega con la idea de que no le van a hacer trampa. Estas actividades que les quiero presentar han ido variando con respecto al tiempo. Entre nosotros está el doctor Luis Miguel Méndez. Él es mi colega y trabajamos algunas veces en este tipo de propuestas en nuestras materias, que era cálculo de varias variables. Y lo hicimos retando a los alumnos. Y les quiero mostrar algunas de estas actividades. Entonces, no estamos peleados con la tecnología, por supuesto que no. De hecho, buena parte de lo que hay que hacer se tiene que resolver con una estrategia, con una herramienta para que integren, para que visualicen, para que busquen información, pero no queremos que el alumno llegue a algo que ya está muy conocido, muy trillado y que pueda buscar en la red o lo puede encontrar muy fácilmente. Entonces, yo parto de algunas premisas. Para quien está frente al grupo, es muy difícil pensar que el alumno promedio existe. Entonces, eso hay que desechar. Y también, algo que a mí me ha dado muy buenos resultados es todas estas actividades las hacemos en trabajo colaborativo. Y solíamos decir que los alumnos formen su equipo y esto nos metía mucho ruido porque siempre había quien no trabajaba. Llegamos a trabajar con equipos de 3, llegamos a trabajar con equipos de 10 y llegamos por encuestas de los mismos alumnos a 5 integrantes. Es el valor óptimo, claro, dependiendo del peso que tengan, pero para la mayoría de nuestras actividades, 5 alumnos es una cantidad correcto. Bueno, cada quien lo puede evaluar de otra manera, pero así lo podíamos considerar. Ahora, si ustedes ya tienen tiempo con las personas, con los alumnos con quienes van a trabajar, ya los han observado, ya hicieron algunas anotaciones, procuren sentar a quienes no se llevan bien en un mismo equipo. Créanme que hay actividades incluso a nivel de los que hablan de la neurociencia y cosas por el estilo, que me dicen, si tú haces una actividad de este tipo, vas a lograr que tus alumnos se lleven mejor y entonces ese roce desaparece. También otra cosa que va a pasar es, bueno, tenemos que resolver
la actividad, el trabajo, y lo tenemos que resolver y nos olvidamos un poco de que me caes bien o me caes mal, me llevo bien o no me llevo bien. Bueno, esa es son las dos cosas que yo recomendaría. Para las personas que son muy formales, este tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje disruptivo, está muy documentado, hay referencias relativamente recientes, y bueno, si yo quiero sacudirme un poco esa flojera que de pronto traen los alumnos, esa apatía, lo puedo hacer con este tipo de actividades, en donde de una u otra manera van a tener que ensuciarse sus manos. Entonces, la práctica y la vivencia son primordiales, y también para nosotros tener 2 horas seguidas de clase le mete mucho ruido en horarios incómodos como el de las 7 de la mañana o el de las 3 de la tarde, donde el alumno se está durmiendo. Así es que se ha desarrollado o he desarrollado las cosas para dar 40 minutos de teoría máximo y después actividades. Y en estas actividades las puedo dividir en una actividad muy guiada o en una actividad que sea de reto, donde el alumno se puede desgreñar y lo tiene que resolver. Y en otros tiempos yo me daba el lujo de decir, ¿saben qué? A una se acaba la clase, yo me voy. Si llego a las escaleras y no me han entregado su actividad, entonces yo no recibo nada. Pero eran otros tiempos. Otra cita formal es esta: la tecnología se vuelve un aliado, podemos llegar a la estructura, a la ecuación, a la derivada, a la integral que tenemos que evaluar, y es una integral que, si lo hacen a mano, van a tardar mucho tiempo. Si usan un programa, lo cual no es malo, el MATLAB o lo que ellos quieran, o el mismo ChatGPT, adelante, pero necesitamos que primero construyan. Ya la solución fue parte, creo yo, que de otro grupo. Y bien, como decimos en México, pues a darle, que es mole de olla. A lo mejor ustedes podían ponerlo como que es rondón. En fin, ya alguien me dirá si le atiné o no. El curso de Matemáticas 3 estaba planteado Matemáticas, el cálculo de varias variables, estaba planteado desde la perspectiva de necesito que veas vectores, cálculo diferencial, cálculo integral, campos vectoriales y ecuaciones paramétricas. Y todo esto en 16 semanas, quitando lo equivalente a 1 semana y media por exámenes. Entonces, para nosotros era algo complejo. Y en academia decidimos quitar la parte de vectores, la parte de definir un vector, producto punto, producto cruz, operaciones con vectores. Lo quitamos e iniciábamos directamente con funciones y la parte del cálculo diferencial. Algunas de estas actividades que desarrollé se hacía de la siguiente manera. Primeros 30 minutos de clase, cuando teníamos hora y media, 30, 40 minutos, hacía algún ejercicio, planteaba, llegaba a la ecuación, daba la teoría en general, uno que otro ejemplo, y luego ponía una actividad. Al principio la actividad era muy guiada, y donde comienzan las disrupciones aquí. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ecuación del plano tangente y les damos la función y queremos que saquen la ecuación del plano tangente cuando el alumno no sabe muchas veces o no comprende qué es eso del plano tangente. ¿Qué hice yo? Bueno, lo que yo hice, voy a dejar de compartir. Lo que yo hice fue, te voy a dar una pelota de esponja, muy económica, no es caro esto, y le ponía un puntito. Aquí está el puntito. Y ese punto lo llamaba el punto P. Le daba un vernier o un pie de rey. Adelante, encuéntrame, por favor, el plano tangente a esta superficie en este punto. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres tú elegir el sistema de referencias? Bien, ¿quieres que yo te diga cuál te recomiendo? Adelante. Y ellos elegían el nivel de referencia
y trabajaban en, en encontrar esa ecuación del plano tangente. Lo primero que tenían que determinar era la ecuación o la función que describía la superficie que estaban trabajando. Luego tenían que determinar la coordenada en el punto que había que trabajar, el que yo les daba como punto P, y luego ya generar la ecuación del plano tangente. Esto se hacía en equipo. Para evitar el típico caso donde los alumnos dejan o permiten que dos de sus compañeros hacen el trabajo pesado y ellos a lo mejor nada más escriben o a veces ni eso, a la siguiente clase yo efectuaba un examen rápido, una medición muy rápida, con un material muy parecido al que habían trabajado en la actividad. Y entonces ellos ya sabían que tenían que trabajar en la solución de la práctica, preguntar, y eso comenzaba a generar una mejor relación entre los compañeros. El que no sabía, aprendía un poco más, y el que sabía, mejoraba su expertise al explicarle a sus compañeros. Eh, Como yo quería mezclar la parte de física para que no se viera el, la separación entre física y matemáticas, entonces lo que hacía yo era, perfecto, vamos a determinar el cambio de número de moles en un globo con respecto al tiempo. Y podían suponer comportamiento de gas ideal. ¿Qué hacía yo para esto? Pues yo les daba un globo. Aquí está un globo, es un globo de esos que parecen banana, lo inflaban, lo inflaban, lo inflaban, lo inflaban, y ya que llegaba a cierto punto, les decía, a suposiciones. Entonces, las suposiciones que era un cilindro, y lo comenzaban a desinflar, y entonces ahí comenzaba a aparecer el concepto de diferencial de tiempo, la diferencia entre qué es un diferencial de tiempo y qué es un delta de tiempo, y que además les permitiera medir ese diferencial, porque podía ser un y se los comía el tiempo de reacción. Sin embargo, si ellos comenzaban a trabajar de cierta manera, podían generar cambios en el volumen, en la presión del globo, y con ello poder determinar ese cambio del número de moles con respecto al tiempo. Contamos con un sensor de presión. Ellos podían medir la presión interior del globo sin necesidad de, digamos, de perder aire. No había nada que perder ahí. Medían la presión, medían la temperatura, y lo que iban a medir era el cambio de volumen, y podían desarrollar con la ecuación del gas ideal toda su actividad. Eso fue algo que mezclaba física. Siguiendo con la física, usábamos la ecuación de Van der Waals. Ellos tenían que investigar quién era Van der Waals, tenían que determinar, si no lo habían visto, qué era la temperatura crítica, la presión crítica, y lo que les quedaba era una función cúbica que les iba a costar trabajo derivar, porque tenían que derivar B con respecto a la otra variable, que podía ser el tiempo, o bien la diferencial total, y entonces empleábamos podían hacerlo en MATLAB o en lo que fuera, y usábamos derivadas parciales y derivación implícita, y lo que los pudiera llevar a la solución de este problema. También quedaba para resolver el sistema una función cúbica, y tenían que recurrir a algún programa de matemáticas para poderlo aplicar. Yo soy muy partidario de ponerle cosas raras a mis problemas, y entonces en vez de hablar de algo muy científico, yo decía, la concentración del caldo de pollo está en función de pH, está dada por esta función donde P es lo tierno del pollito y H es la altura del pollito, y diga si cumple. Yo sé que no estoy siendo muy científico ni nada por el estilo, pero podía tener un cierto toque de humor y comenzar a acordarse de algunas cosas, como lo que representaba esta ecuación, que nuestros alumnos tenían que llevar materias casi al siguiente semestre
en donde veían termodinámica u otros temas, en donde trabajaban con derivadas parciales y no les quedaba muy claro qué quería decir esa ecuación diferencial en términos parciales. Algo que hicimos también alguna vez fue trabajar con un globo, medir el cambio de volumen con respecto al tiempo, pero pues, el globo que inflamos no es perfectamente esférico. Les dimos la orientación, les pedíamos que no le hicieran nudo y tenían que medir A, B y C, volumen del elipsoide, que midieran cuánto había variado de A en dt, de B en dt, de C en dt, calcular diferencial de B con respecto a T y lo construyeran ellos mismos. Si se fijan aquí, la práctica va un poco más desglosada, les va pidiendo o les va guiando qué es lo que hay que hacer. Vamos al cálculo integral. En el cálculo integral yo recortaba o recorto pedacitos en cartulina. Aquí está digamos, la forma, luego lo recortaba y se los daba. Y les pedía que por favor calcularan el momento de inercia de polar de la siguiente figura y que ellos eligieran su nivel de referencia. Y también les pedía evaluar la integral. Este es un caso. También veíamos integrales triples, coordenadas cilíndricas y esféricas, y aquí les pedía calcular el volumen de la figura de madera, elija usted el nivel de referencia, incluya diagrama, trazas, todo esto, pero les quiero mostrar algunos ejemplos de la figura de madera. Esto, bueno, pues es un cilindro, está trunco, había que calcular la ecuación del plano, la ecuación del cilindro, generar las trazas, pero también les podía poner algo un poco más complejo como que el cilindro tenía una pared, una superficie horizontal y luego ya teníamos el otro plano y había que buscar esa intersección y se tardaban un poquito en hacerlo, pero generalmente lo lograban resolver. A ese tipo de figuras me refiero. En coordenadas cilíndricas, les pedíamos como práctica, bueno, calcula el volumen de una esfera normal, como la pelota de esponja que mostramos, pero una vez que comenzábamos a trabajar ya un poco más con las coordenadas y que iba a venirse un examen parcial o una medición más importante, les dábamos una esfera segmentada. ¿A qué me refiero con la esfera segmentada? Bueno, pues que podían tener una pelota a la cual yo le cortaba con equipo que me prestaban en el laboratorio de los de diseño industrial. Aquí está. Y esa era la esfera segmentada. Pero yo no desperdiciaba, es decir, tomaba una esfera y aquí también tengo una esfera segmentada. Entonces, dame el volumen de esta esfera segmentada y al otro grupo, porque tenía generalmente dos grupos, pues lo que había sido la primera parte. Y generalmente no tuvimos problema de fraude académico, deshonestidad, de que hubieran completado con la otra parte de la esfera y podíamos llevarlos hasta ciertos, digamos, niveles. Eh, Usamos también figuras de PVC para generar algo parecido. La figura de PVC no era un tubo, era algo un poco más complejo. Generábamos la misma pregunta, estima la masa, el momento de inercia. Ellos tenían que buscar la densidad. Lo más seguro es que en Internet no pudieran encontrar la densidad porque son muchos tipos de PVC. Yo lijaba el PVC y borraba todo tipo de información de las características que pone el que lo construye, el que lo vende. Y entonces teníamos un tubo de PVC como este, cortado de un lado, cortado del otro, no en forma plana, y comenzaban por calcular el volumen, pero el volumen usando integrales triples no estaba puesto
el volumen en la actividad, pero era algo necesario para poder calcular la densidad, puesto que nos basábamos en que encontraban el volumen y teníamos una balanza analítica para que ellos calcularan la masa. Entonces comenzábamos a mezclar algunas cosas. Yo sé que te falta el volumen de la pieza, que no está fácil de que lo midas, entonces calcúlalo primero con integrales triples, ya viste la estrategia y ahora con la balanza calcula la masa y ahora sí, ya que tienes la densidad de este unicel, determina la variable que te estamos pidiendo. Había, o hemos puesto retos un poquito más complejos, les dábamos una hoja de papel que nosotros cortábamos y les pedíamos que construyeran el cono de máximo volumen. Una vez que lo construían, ellos debían de especificar cuál era el volumen de ese cono y después lo llenábamos con agua. Usando multiplicadores de Lagrange, lograban determinar ese máximo, después lo construían, luego estimaban el volumen usando integrales triples y después evaluábamos la actividad usando agua. Entonces se llenaba el cono con agua y lo vertíamos sobre una probeta graduada y había que dar un cierto rango de error y su calificación dependía de qué tan lejos o cerca estaban de haber calculado del valor correcto del volumen. Ahí había quien sí se preocupaba por física y jugaba con la tensión superficial, había quien no y daba un cierto valor, digamos, no reprobaba, pero quedaba en 80, 83, algo por el estilo. Estas actividades no, al menos a mí, no me condujeron a evaluaciones que nos dan los alumnos, que se llaman ECOAS y que nos evalúan cada semestre, no nos conducían a casos graves de evaluaciones bajas. Nos llevaron primero el hecho de trabajar con ellos en las mesas, de acercarme, de guiarlos en el aprendizaje, no darles la respuesta, pero sí hablar con ellos, preguntarles. Incluso había gente que ya terminaba, estábamos esperando que todos terminaran y yo no podía platicar. Entonces, no es solamente la parte de matemáticas, es también la parte de acercamiento al alumno, de conocerlo, de guiarlo, de si los veo muy desesperados, suelto un poco más de información, si veo que son muy presumidos, soltamos mucho menos información y era jugar o es jugar un poco con ellos porque yo lo sigo haciendo con mayor cuidado que lo hacía yo antes, pero sigo jugando con estas situaciones. Y algo que hicimos el doctor Luis Miguel y yo en alguna ocasión y que provocó gritos y nos corrieron de varios salones porque hacíamos mucho ruido. Nosotros no, ni los alumnos, sino los balines que caían en el piso molestaban mucho a las personas que estaban en los salones debajo de nosotros. Y además, si el alumno lograba el objetivo, a la primera se oían gritos que se oían por todos lados. A esta actividad la llamamos el balín endiablado y tenía que ver con ecuaciones paramétricas. El alumno debería de generar con manguera una trayectoria paramétrica en la cual pudiera especificar cómo se iba a desplazar un balín, una canica de metal, a través de esa manguera, la iba a poder fijar con lo que él quisiera, en la pared, con eh, alguna estructura, usaban stand de micrófonos, cosas por el estilo, y fijaban su trayectoria paramétrica y la tenían que conectar a un tubo como este. Este tubo que ustedes están viendo aquí es un tubo de 4 pulgadas y tenía dos entradas. Teníamos dos casos. La de arriba era la B, la de abajo era la A. Entonces lo rifábamos y había un equipo que le tocaba la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, si a un equipo le tocó la parte B, tenía que insertar en la manguera superior, en la figura que se ve a la derecha,
tenía que insertar su manguera, el balín tenía que salir y en la figura de la izquierda se ve la salida de la manguera y tenía que llegar a un vaso que nosotros colocábamos. Y hubo algunos tubos como estos que diseñamos en donde había una pequeña trampa. En la figura de la derecha ustedes pueden ver un orificio en la manguera. Si le daban una carrera relativamente grande a su balín, el balín se salía por este orificio. Y entonces salía y se perdía y bueno, perdían puntos. Tenían 3 oportunidades y ya iba bajando la calificación. Esas fueron cosas que seguimos haciendo con muchísimo mayor tacto, pero nos siguen permitiendo comunicación con los alumnos, uso de la tecnología en un ambiente donde pueden medir cosas. No sé si me lo crean, pero tengo alumnos que no sabían cómo medir el área de una arandela, de una rondana, el diámetro de la cabeza de un tornillo, cosas por el estilo, algo tan, tan, podemos llamarlo trivial como ello, no lo podían hacer y bueno, por lo menos aquí comenzaban a trabajar con este tipo de mediciones. Y para cerrar esto, yo les recomendaría, si se los permiten en su institución, pues propongan actividades nuevas, arriesguense. Obviamente uno va corrigiendo ese riesgo en el camino, pero tiene que verse como algo nuevo, novedoso, que los atraiga, que los ponga, que les genere un reto. Disfruten mucho del camino y lo mejor de todo esto es diviértete. No lo vas a disfrutar mucho más. Si tú te diviertes, tus alumnos van a verlo, van a ver que estás contento con ellos y se construyen muchas cosas juntos en este tipo de actividades. Marcela, no sé si me quedé corto, me hablé de más. No, excelente. Excelente. Más bien, muchísimas gracias. Súper interesante. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o algún comentario para don Juan José. ¿Marcela le atiné al rondón o no se parece al mole de hoy? Sí, y lo que pasa es que el Rondón es de la zona de costera de Limón y aquí en la meseta central donde está ubicado el TEC es más que nada como la olla de carne. Ah, ok. Es que yo le Sí, pregunté bueno, él no es de Costa Rica, es de Nicaragua y me dijo esto, bueno, entonces yo creo que él estuvo en esa zona. sí, exactamente. Pero Es que es de la zona de, el Rondón es de la zona de Limón y digamos a nivel de meseta central en la olla de carne. bueno, Pero sí, sí, andaba cerca, andaba cerca. entonces se parece, o sea, es un Sí, caldo con verduras y carne y mariscos y lo que haya, ¿no? exactamente, exacto, exacto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Bueno, comentario? Juan José, no sé si alguien tiene alguna consulta. Algo que me digan que no se puede hacer o que les ha pasado que no, que ya no se los dejan hacer. Nosotros cambiamos mucho, o sea, cambiamos mucho en el sistema, en el sentido de yo me podía casi reír de cuando fallaba algo y no pasaba nada. Y esto lo tuve que ir llevando a, bueno, yo sé que te falló, pero no pasa nada, vamos a hacerlo, te doy otra oportunidad, haz otra cosa. Los tiempos cambiaron. Hablo de 35 años en la institución, ¿no? Entonces, ya Sí, no sé claro, si ya alguien está haya el cambio, ¿verdad? intentado, sí. De metodología, de la manera de llegarle a los estudiantes, ¿verdad? De hacer más trabajo colaborativo, de que ellos tomen la batuta, la iniciativa, ese tipo de espacios Despacio. Pero con mucho tacto, con mucho tacto. Ujú. con una Ahora, buena guía, una buena dirección, exactamente. Rita me dice, a pesar de algunas actitudes negativas de los estudiantes, pues sí, pero tampoco, al menos yo sí he tratado
no ver esa actitud negativa y tratar de ganármelo de una u otra manera. Y también por eso estaba la conjunción de los equipos. Cuando yo veía a alguien que era una persona negativa, trataba de ponerlo con alguien que me lo fuera a neutralizar y ayudar a sacar ese bache en el que andaba. No siempre funciona, pero era un muy buen apoyo. No sé si hay algo más, algún otro comentario. Estaríamos. Voy a compartir el certificado que le vamos a entregar a don Juan José. Este certificado se le estaría enviando uy, perdón, a su correo. A ver, ¿por qué no lo veo por aquí? Aquí está. Voy a leerlo. Dice de la siguiente forma: Escuela de Matemática, tercer encuentro internacional de matemática universitaria y su didáctica, tercer EIMUT. Confiere el presente certificado de ponente a Juan José Carracedo Navarro con la ponencia titulada El tradicional cálculo de varias variables con actividades poco tradicionales. Encuentro realizado los días 1, 2 y 3 de febrero del año 2024 en modalidad virtual. Doctor Rosa Sofefa Cubero, Comité Organizador Tercera IMUD, Escuela de Matemática, y Máster Nuria Figueroa Flores, Directora de Escuela de Matemática ETCR. Este certificado se le estará haciendo llegar a su correo en cuanto ya se plasmen las firmas. Muchas gracias. Por- Muchísimas gracias a usted por la presentación No, y a gracias a los usted. participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Muchas tengan una gracias. bonita tarde. Igualmente, que Hasta estén luego. muy bien. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.